Ya estoy empezando a grabar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí. Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy es empezar con el último tema del primer parcial, que es la base de este tema, que después en el tema 3 lo que hacemos es hacer pequeñas modificaciones. Ya veréis que todo al final lo máximo que hacemos desde el punto de vista matemático, de matemática financiera, es rentas constantes. Y es el tema de préstamos 1, ¿de acuerdo? Es el tema 2. Préstamos que serán todos con tipo de interés único, fijo, ¿de acuerdo? Y que será, pues, el 80% de la asignatura será dar vueltas a esto de los préstamos. ¿Sí? Bien. ¿Qué es un préstamo? Un préstamo es una operación financiera que normalmente va a ser parcialmente compleja, en algún caso puede ser simple, como los que veremos esta clase y uno de la siguiente, pero serán parcialmente complejas, en la que siempre hay solo una prestación, una cesión de liquidez, C en cero, lo que se llama nominal del préstamo, el préstamo que me da si lo pide en un banco la entidad de crédito. Y después habrá una contraprestación que puede ser única, esto es raro, o puede ser periódica. ¿Sí? Lo que no nos encontraremos es una contraprestación que en el tiempo es irregular. Muchos capitales que son irregulares en el tiempo, dentro de un mes, dentro de 4, dentro de 2, dentro de 10. ¿De acuerdo? Bien. El esquema genérico de un préstamo es el siguiente. Prestación única. Siempre es lo mismo. C en cero, el nominal del préstamo en cero. Contraprestación, si ponemos más de una, es periódica. La operación siempre la podremos dividir en periodos. No hablaremos tanto, a veces me darán el enunciado cuántos años dura el préstamo, pero vendrá en periodos. ¿Sí? Y de forma genérica, alfa 0 en 0, alfa 1 en el periodo 1, alfa 2 en el periodo 2, alfa n en el periodo n. La prestación tiene un nombre especial, es el nominal, y la contraprestación tiene también un nombre especial, son los términos amortizativos. ¿De acuerdo? Bien, respecto a este esquema genérico,
sí que comentaros que ¿tiene algún sentido, obviamente la prestación en cero sí, que haya una contraprestación en cero? A veces puede existir. ¿Por qué? En primer lugar, uno, nos encontraremos con préstamos que se considera que el interés se paga periódicamente y por anticipado. Luego el interés del primer periodo se paga al principio del periodo. ¿Sí? Y eso se descuenta del nominal. Tiene sentido. Dos, ¿tiene sentido que incluso haya algo de devolución de capital? En algunos préstamos también nos encontraremos que sí. ¿Por qué? Porque este nominal no será dinero, será un bien. Eso será en los leasing. Yo financio un coche, financio una nave industrial y lo que me dan directamente es la nave industrial. Pues en ese mismo momento yo pago, aparte del interés, parte del precio de la nave industrial. ¿Sí? Es decir, veremos aquí. Bien. ¿Qué se cumplirá siempre? Se cumple siempre que la prestación tiene que ser igual a la contraprestación. El valor en C de la prestación tiene que ser igual al valor en cero de los términos amortizativos. ¿De acuerdo? Bien. Eso es lo que se llama ecuación de equilibrio inicial. Tan tonto como la suma de por qué hemos podido pactar esta operación financiera, porque lo que me dejan es exactamente igual a lo que yo devuelvo. Eso obviamente no lo hacemos así. Nosotros esta igualdad de valores la planteamos con un tanto efectivo. Bien. Yo a la vez que voy hablando de esta introducción de los préstamos, haré el primer ejemplo. ¿Sí? Será un préstamo que nosotros llamamos de amortización francesa. El nominal es 10.000 y lo que se amortizará será mediante, con términos amortizativos trimestrales, 1, 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama amortización francesa, son trimestrales y vencidos, es decir, el término del primer trimestre se hace efectiva al final del primer trimestre, el del segundo trimestre al final del segundo trimestre, etc. Y este préstamo se pactará con un tanto nominal pagable trimestralmente del 4%, es decir, con un tanto nominal del 4% si es pagable trimestralmente, periodicidad de pago cada cuarto de año, frecuencia de pago 4. ¿Sí? ¿Sí? Es un tanto nominal que paga intereses 4 veces al año del 4%. Yo no trabajo con el tanto nominal, sino con el tanto efectivo. ¿Sí? Con el interés referido, el nominal es el interés referido al año, por cada euro que me dejan al año yo pago 0,04, pero esto me lo periodifican por trimestres. Cada trimestre yo pago la cuarta parte, ¿verdad? 0,01. ¿Sí? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Que según este interés, el capital del préstamo en cero, el valor del préstamo en cero, tiene que ser exactamente igual al valor de los términos amortizativos también en cero, que de momento no vamos a saber cuánto valen. ¿Sí? Tenemos que pagar 4 cuantías alfa al final de cada trimestre, que son equivalentes al nominal de 10.000. ¿Sí? ¿Qué es lo que plantearíamos? Que 10.000 tiene que ser igual a 4 veces alfa, ¿verdad? 4 por alfa igual a 10.000. Esto lo plantearía alguien que hiciera la ESO. Pues básicamente es lo que planteamos. Nosotros lo hacemos como un valor actual, ¿verdad? 10.000, su valor en cero es 10.000. Esto tiene que ser igual al valor de estos 4 términos amortizativos, su valor actual, su valor en cero. Esto sería alfa por el valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos de esta renta, 4, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4, que valoraríamos con un tanto efectivo trimestral que es el 1%.
¿Qué es lo que hacemos con esto? Con esto lo que hemos hecho es sumar los 4 términos amortizativos alfa un periodo antes del primer término. Si el primer término está en el trimestre 1, un periodo antes es en 0. Aquí es donde los estamos sumando con esto, ¿de acuerdo? No haría nada más. ¿Sí? 10.000 en 0 tiene que ser exactamente igual a la suma de estos 4 alfas en 0. La suma de estos 4 alfas en 0 es esto de aquí. De aquí despejaría alfa, es 2.562,81. Bien, esto es lo que es la ecuación de equilibrio inicial, lo que nos dice es el valor del nominal en 0, el nominal siempre es en 0, 10.000 en 0, tiene que ser igual al valor de los términos amortizativos de las contraprestaciones también en 0. ¿Sí? Y aquí despejo alfa. Bien. Ya sabemos lo que es un préstamo, solo una prestación, C en 0, y una o muchas contraprestaciones que van a ser siempre periódicas, mensuales, trimestrales, ¿de acuerdo? No tiene más. El ejemplo que vamos a poner es este, que es amortización francesa, que la veremos en su momento. Ya veremos que el 90% de la asignatura es esto de aquí, que le iremos haciendo pequeñas modificaciones. Bien, esto más que de la asignatura, sino para que tengamos la cultura financiera de que a veces hablamos de crédito y préstamo, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Bien, un crédito y un préstamo, aunque para nosotros nos puede sonar lo mismo, y sí que es verdad, es una operación financiera donde si pedimos un crédito o un préstamo, pedimos liquidez, normalmente una entidad de crédito, no es exactamente lo mismo. ¿En qué se diferencian? Un préstamo se pacta a largo plazo. Yo normalmente lo que pido son préstamos para comprar casas, para financiar circulante ahí inmovilizado a largo plazo. En cambio, un crédito es a corto plazo y renovable. ¿De acuerdo? Una línea de crédito va venciendo cada medio año, cada año y se tiene que renovar en condiciones diferentes. En un préstamo, el interés se paga sobre el valor nominal. Es decir, si yo pido un préstamo de 10.000 euros en 0, al final del primer año, del primer trimestre, pago intereses sobre 10.000. No es que realmente no necesitaba 10.000, necesitaba solo 2.000 y el resto se quedó en la cuenta corriente vinculada. Es tu problema. Tú pediste 10.000, tienes un préstamo de 10.000, paga interés sobre 10.000. Bien. En la cuenta de crédito realmente no te dan un préstamo, te dejan a tu disposición cierta cantidad de dinero y tú dispones de ella en función de tus necesidades. Es decir, pagas intereses únicamente sobre lo que dispones. Si no dispones de nada, sí que pagas la comisión de disponibilidad, pero el interés es 0. Esto lo vimos en la asignatura de segundo. ¿De acuerdo? No pagarías intereses. Bien. El préstamo lo que tiene es un plan de amortización definido, que después sí que ese puede cambiar, pero es mucho más complicado, realmente tiene costes si lo quieres hacer a mitad de la vida de préstamo, porque tienes que ir otra vez delante de notario. Es decir, de entrada, en mi ejemplito, en 0, en este préstamo, ya en 0 sabíamos que me iban a dejar 10.000 y que nosotros durante un año, en 4 trimestres, al final de cada trimestre, íbamos a pagar 2.562,81 euros. Y esto ya se prefijó en 0. Esto, la planificación ya está hecha en 0. ¿De acuerdo? Bien. En un crédito, la amortización es libre. Dejan a tu disposición, si fueran 10.000 euros el límite 10.000, y lo que haces es simplemente ir disponiendo de ello cuando te vaya bien y devolver dinero cuando te vaya bien. El único requisito es que al vencimiento del crédito el saldo sea 0. ¿Sí? Pero puedes disponer de 10.000, puedes al día siguiente reembolsar 2.000, vas haciendo. Cuando te da la gana, vas disponiendo y retirando dinero siempre que no te pases del límite. ¿De acuerdo? El préstamo normalmente se utiliza para financiar inmovilizado, empresas, coches, inmuebles, para financiar consumo a largo plazo, familias, coches y viviendas, por ejemplo. ¿Sí? Sí que se puede utilizar en otras cuestiones, pero es lo normal. En cambio, en un crédito normalmente se utiliza para financiar circulante a corto plazo,
Las mercaderías, por ejemplo, tener un remanente para poder pagar a los proveedores. Y, por ejemplo, lo que son las tarjetas revolving, es decir, estas tarjetas de crédito para financiar consumo a corto plazo, ¿de acuerdo? Que además son muy caras. Bien, nosotros lo que vamos a ver es cómo funcionan los préstamos, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es ya en cero prefijar un plan de amortización que se va cumpliendo a lo largo del tiempo. Sí. Bien. Verborrea que vamos a utilizar cuando hablemos del préstamo. Magnitudes de un préstamo. Y nosotros, a la vez que voy hablando de las magnitudes de un préstamo, voy a la transparencia siguiente, que es mi préstamo, ¿sí? De 10.000 euros. El préstamo solamente hay una cesión de liquidez, que es el nominal, C. En mi préstamo el nominal son 10.000. Esta cesión de liquidez se devuelve con una contraprestación. En el contexto de los préstamos, las contraprestaciones, igual que las cuentas corrientes, las contraprestaciones tenían el nombre de capital deudor. En el contexto de préstamos, las contraprestaciones son los términos amortizativos. Sí. En mi caso, lo que tengo son 4 términos amortizativos iguales, el que está en 1, en 2, en 3 y en 4, que es 2.562,81. Los términos amortizativos de las contraprestaciones, siempre que nos digan que el tanto sea que sea como sea, pero que sea vencido y constante, claro, al ser constante, puede que siempre sea el mismo, ¿verdad? Claro, como son términos amortizativos constantes, siempre son los mismos. De todas formas, ya verás, que va a haber asignatura de todo esto, a ti lo que te dirán en un enunciado es que se amortiza con el sistema francés, con el sistema alemán, que es un contrato de leasing. Bien, eso tendrás tú que saberlo hacer. Porque, por ejemplo, en el leasing son constantes y anticipados. Bueno, pero eso lo verás cuando lo veas, ¿de acuerdo? Aquí solamente, como no es un ejemplo y no sabemos nada, simplemente devolvemos estas 10.000 con una renta con términos vencidos, el del primer trimestre es vencido, e inmediatos. Sí. Bien. Y esto incluso seguro que vuestros padres, si tienen que pagar préstamo por lo que sea, o han pagado, seguro que han pedido, o vosotros mismos, tenéis la idea de que las contraprestaciones sirven para devolver el nominal del préstamo y además hay que pagar en cada una de ellas un interés, ¿verdad? Diríamos que si sumo las contraprestaciones, las sumo a saco, así no financieramente, alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa r más alfa n, tiene que ser mayor que el nominal, ¿verdad? Porque tengo que devolver el nominal y además siempre tienen un interés, ¿verdad? En mi caso, yo si lo que hago es coger estas 4 contraprestaciones y las multiplico por 4 el término amortizativo, lo que tengo son 10.251. 10.000 y algo que sirve para pagar intereses. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Los términos amortizativos veremos que se desglosan en lo que se llama cuota de amortización y cuota de interés. Una parte del término amortizativo, que nosotros no llamamos cuota porque al final todos son cuotas y nos vamos a liar, toda la contraprestación, término amortizativo, se divide en una parte va dedicada a devolver capital y otra parte va dedicada a pagar intereses. Lo que sí que es cierto es que si sumo de los términos amortizativos de estos términos amortizativos solamente las partes dedicadas a amortizar capital, esto nos tiene que dar el nominal. Con la suma aritmética normal que hemos aprendido en primaria de las cuotas de amortización de capital, de las partes dedicadas a devolver nominal del préstamo, esto nos tiene que dar el nominal. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a nuestro ejemplo.
Nosotros ya aprenderemos a hacer estos desgloses, ¿de acuerdo? Yo aquí he desglosado todos los términos amortizativos en la parte de amortización de capital y la parte de intereses. ¿Y esto este señor de dónde lo saca? Bien, fijaros que el primer interés simplemente lo que tengo es, hemos dicho, un tanto efectivo trimestral del 1%. Bien, el interés del primer trimestre sería el 1% de 100.000 que se paga al final del primer trimestre. Esto es 100. ¿De acuerdo? A partir de ahí, el interés cada vez es más pequeño porque la deuda va bajando. El cómo lo he calculado hoy no lo voy a explicar. Cuando llegue el sistema francés veremos todo cómo funciona, ya veremos que es muy sencillo. ¿De acuerdo? Pero sí que nos quedamos la idea de que no va a ser complicado. Fijaros que en cero tenemos un capital que me dejan que es 10.000, que debo al final, del primer trimestre, que pago en concepto de intereses. Si el interés trimestral que me cargan, que hemos dicho que el préstamo se había pactado con un 1% efectivo trimestral, es eso, el 1%, pues pagaré de intereses, me dejan durante el primer trimestre 10.000, el 1% de 10.000, que es 100. El resto de término amortizativo es lo que puedo dedicar a devolver capital. Sí. Pues más o menos el razonamiento que hay detrás de todo esto es siempre el mismo, ya veréis que no es muy complicado. Bien, pues el segundo término amortizativo en mi caso, el que pago en 2, que son constantes, se desglosa en la amortización de capital que se paga en 2, 2.487 más el interés que se paga en 2, que es 75,37. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Si yo sumo, no los términos amortizativos, si yo sumo las cuotas de amortización de capital, la que pago en 1, más la que pago en 2, más la que pago en 3, más la que pago en 4, así, sumada las devoluciones de capital, me tiene que dar 10.000. Sí. Bien. Vamos a R. Vamos a la siguiente cuestión, lo que se llama deuda pendiente, capital pendiente o resto pendiente. Yo hablaré de deuda pendiente en R. ¿Qué es la deuda pendiente en R? Es parecido a la reserva, pero no es la reserva. Deuda pendiente en R, ya veréis que en toda la asignatura, que está muy relacionado cuando estoy en un momento concreto, es simplemente la parte de capital que no se ha devuelto. No lo que debemos al prestatario, al prestamista, no lo que debe el prestatario al prestamista, es simplemente la parte de capital que no se ha devuelto. ¿Sí? En error, la parte de capital que no se ha devuelto lo puede enfocar de dos formas. O, si queréis, desde el punto de vista retrospectivo, yo lo que no he devuelto es el nominal, C, menos las cuotas de capital que ya he pagado, la de 0, la de 1, la de 2, así hasta la de R. ¿Sí? Sería esto. O lo puedo enfocar como la deuda pendiente en R es las cuotas de amortización de capital que aún no he devuelto, que son desde la que está en R más 1 hasta la que está en N. ¿De acuerdo? Es decir, AR más 1 más AR más 2, así hasta más AN. ¿Sí? Bien. Sería esto de aquí. Bien. Vamos a nuestro ejemplo. Vamos a calcular la deuda pendiente en 2. Deuda pendiente en 2 es qué parte del nominal debo aquí en 2. Yo debo todo el nominal y restaré lo que ya he devuelto hasta 2 como cuotas de amortización de capital, que es esta de 2.462 y esta de 2.487. ¿Sí? Bien, o lo puedo enfocar desde el punto de vista prospectivo. ¿Sí? Es decir, simplemente deuda pendiente en 2. ¿Qué parte de 10.000 te queda por devolver?
Pues bien, lo que debe son las cuotas de amortización de capital que aún no es efectuado, la que está en 3 y la que está en 4. Es decir, 2.512,31 más 2.537,44. ¿Sí? Lo haga de una forma o de otra, lo haga de la primera forma o de la segunda forma, esto me tiene que dar 5.049,75. ¿Sí? Bien. Deuda amortizada o capital amortizado en un periodo R. Simplemente es la parte de capital que sí que hemos devuelto en R. ¿De acuerdo? Bien. Forma de enfocarlo. ¿Qué es lo que hemos devuelto en R? O bien desde el punto de vista retrospectivo, hemos devuelto en R las cuotas de amortización de capital que hemos pagado hasta R, la de 0, más la de 1, más la de 2, así hasta más la de R. O deuda amortizada hasta R, lo que hemos pagado hasta R es todo, el nominal, y réstale lo que aún no has pagado, las cuotas de amortización de capital que aún no has pagado. La cuota de amortización de capital que está en R más 1 hasta la cuota de amortización de capital que está en N. ¿Sí? La de R más 1, la de R más 2, así hasta la de N. ¿Sí? Sería esto que tenéis aquí. ¿Sí? Deuda amortizada hasta R, yo he amortizado las cuotas de amortización de capital. He devuelto las cuotas de amortización de capital que se han pagado hasta R, estas. O bien, yo he devuelto el nominal y réstale las cuotas de amortización de capital que aún no has pagado, que son estas. Vamos a nuestro ejemplo. Vamos a calcular la deuda amortizada hasta 2. Bien, la deuda amortizada hasta 2 la puedo calcular como o bien la suma de las cuotas de amortización de capital que he pagado hasta 2, que son estas 3, 0 más 2.462,81 más 2.487,44. Uy. O bien la deuda amortizada hasta 2, yo la puedo calcular como la diferencia entre, hombre, yo he amortizado hasta 2 todo, 10.000, resta de aquí lo que aún no has amortizado. Y lo que aún no has amortizado en 2 son la cuota de amortización de capital que está en 3 y la cuota de amortización de capital que está en 4. Bien, lo hago de una forma o de otra, me da 4.950,25. Bien. En cualquier momento, ¿qué relación hay entre deuda pendiente y deuda amortizada? Que su suma tiene que ser igual al nominal, ¿verdad? En cualquier momento, el nominal, una parte lo he devuelto y otra parte me queda por devolver. Una parte lo he amortizado y otra parte me queda por amortizar, ¿verdad? Por ejemplo, en 2, el nominal, que es 10.000, es la suma de la deuda pendiente en 2 más la deuda amortizada en 2. Es decir, 10.000, o bien he devuelto una parte, he devuelto 4.950,25, o bien una parte la debo. Debo
5.049,75. Bien. Y todas estas magnitudes del préstamo, ¿dónde se van a sustanciar? Pues bien, nosotros normalmente cuando vamos a un banco y pedimos un préstamo, como un préstamo ya hemos dicho que es un nominal y tiene detrás un plan de amortización que se conoce desde el principio, vienen en un cuadro de amortización donde me dicen en cada periodo, realmente estos periodos normalmente no me ponen 0, 1, 2, sino que me ponen fecha, final de mes, no me ponen 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo. ¿Cuál es el término amortizativo que se paga en cada momento? ¿Cómo se desglosan interés y amortización? Y después de pagar cada término amortizativo, ¿qué deuda amortizada queda y qué deuda pendiente queda? ¿Sí? De acuerdo. Es decir, en nuestro préstamo, que dura 0, 1, 2, 3 y 4 trimestres, lo que vendría es qué pago en cada trimestre, por ejemplo, en 0, término amortizativo 0, interés si pago 0 es 0, amortización si pago 0 es 0, deuda amortizada hasta 0, 0, deuda pendiente debo todo, 10.000, ¿verdad? Y así voy haciendo. En 1 yo pago un término amortizativo que es 2.562,81, que tiene una cuota de interés que es 100 y una deuda amortizada que es una cuota de amortización de capital que es 2.462,81. Luego hasta 1, ¿yo qué he devuelto del préstamo? He devuelto solamente una cuota de amortización de capital. Luego he devuelto solo 2.462,81. Luego en 1, ¿cuál es mi deuda pendiente? 7.537, la diferencia entre todo el nominal del préstamo, 10.000, menos lo que he devuelto hasta 1, menos 2.462,81. ¿De acuerdo? Pues bien, esto es el cuadro de amortización de este préstamo que es francés. En su momento, pues, cuando toque, pues ya haremos un cuadro de amortización. ¿De acuerdo? Que sepáis que la evolución de qué se paga en cada momento, cómo se desglosa, y después de cada momento qué deuda, qué parte de capital queda pendiente de devolver y qué parte de capital ya se ha devuelto, esto viene en un cuadro de amortización del que me informa la entidad de crédito, ¿de acuerdo? No tiene más. Sí. Bien. ¿Qué es la reserva matemática? Ya lo sabemos, simplemente el valor en un momento concreto puede ser prospectiva, en este caso en un préstamo sería de los términos amortizativos pendientes, o se puede calcular desde el punto de vista retrospectivo, ¿de acuerdo? Bien, nosotros lo que vamos a ver hoy, vamos a ver en las primeras clases, y eso lo utilizaremos después, es que la reserva matemática está muy relacionada con la deuda pendiente, es la misma idea de deuda, ¿verdad? Pero está relacionada, es parecido, pero no es lo mismo, porque en la reserva matemática juega también lo que es la idea de interés, ¿de acuerdo? Muy bien. Nosotros vamos a calcular justo después de pagar el término amortizativo que se paga en 2, que es 2.562, la reserva matemática en 2 desde el punto de vista prospectivo. Si quisiera cancelar el préstamo en 2, ¿qué es lo que tendría que pagar al prestamista? ¿De acuerdo? El prestatario. Muy bien. Diríamos es el valor en 2 de los términos amortizativos pendientes, que son estos dos, ¿sí? Que valen 2.562,81, ¿verdad? Con el interés que se ha pactado, que en este préstamo se ha pactado un tanto efectivo trimestral, que es el 0,01. ¿Sí? Sería el valor de estos dos términos en 2, ¿verdad? La suma de 2 veces 2.562, pero no la suma de 2.562 2 veces así, 2.562 por 2, sino el valor actual. Fijaros que yo lo que hago es llevar estos términos amortizativos hacia atrás, sino el valor actual de estos términos amortizativos, el valor en un momento anterior de estos dos términos amortizativos, ¿verdad? Yo diría que esto es igual a
2.562,81, el valor actual de una renta constante, mi alta vencida, el número de términos 1 y 2, debo 2 términos amortizativos en 2, interés de valoración este 1%. ¿Sí? Con esto, ¿qué es lo que he hecho? Sumar estos 2 términos amortizativos un trimestre antes del primer capital, sumarlos aquí, no tengo que hacer nada más. Esto es 5.049,75, que me coincide con la deuda pendiente en 2. Vamos a ver que esto desde el punto de vista, intuitivo es absolutamente razonable. ¿Sí? Bien. Imaginaros que yo justo después de pagar el término amortizativo correspondiente a 2, yo digo al prestamista que quiero cancelar el préstamo. El prestamista, ¿qué me pedirá? El capital que le debo y los intereses que le debo. ¿Le debo intereses? Si cancelo el préstamo exactamente en 2, no le debo intereses. El interés del primer periodo ya se lo pagué al final del primer periodo. Y el del segundo periodo ya se lo pagué al final del segundo periodo. En 2 intereses no le debo. Solo le debo el capital. ¿Sí? ¿Y qué le debo de capital? Pues bien, la deuda pendiente en 2 le debo de capital 5.049. El prestamista me exigirá 5.049. ¿Sí? Solo el capital. Solo hay deuda pendiente. Bien. Vamos a calcular ahora la reserva matemática a los 2 trimestres y medio. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, esto es el valor actual, lo tienes en el formulario, es 1 menos 1 más el interés elevado a menos, en este caso, n, menos 2, partido por el interés. ¿Sí? Bien. Bien. Pues vamos a calcular la reserva matemática a los 2 años y medio. ¿Sí? Y vamos a compararlo con la deuda pendiente. ¿Cuál es? La deuda pendiente a los 2 años y medio. A los 2 años a los 2 trimestres y medio, perdonad, no a los 2 años y medio. A los 2 trimestres y medio. ¿Sí? Deuda pendiente a los 2 trimestres y medio. ¿Qué parte de capital debo yo a los 2 trimestres y medio? ¿He devuelto algo de capital a partir del trimestre 2? ¿Sí o no? No. Luego, la deuda pendiente, el capital pendiente sigue siendo 5.049,75. No hay más. No he devuelto más capital entre 2 y 2 trimestres y medio. La parte de capital que me queda por devolver sigue siendo la misma, 5.049,75. ¿Cuál es mi deuda real, mi reserva en 2,5? ¿Vosotros creéis que es 5.049 o es un poquito más? Un poco más, ¿verdad? Yo realmente, si quiero cancelar el préstamo, tendré que pagar el capital que no he devuelto, pero ese pequeño interés que se ha generado entre 2 y 2,5, ¿verdad? La reserva en 2,5. Tendría que pagar mi deuda en 2, 5.049, y el interés que eso ha generado durante medio trimestre, ¿verdad? Luego la reserva en 2,5, la deuda que tengo yo en 2,5 es el capital, 5.049, y el interés de medio trimestre. Es decir, 5.049 capitalizado medio trimestre. Sería 5.040. 5.049,75, que lo multiplicaría por 1 más el efectivo trimestral que se ha pactado. En mi caso hemos dicho que es un trimestral del 0,01. Y capitalizo estos 5.049 desde el trimestre 2 hasta el trimestre 2,5, ¿verdad? Lo capitalizo medio trimestre.
Es decir, la reserva en 2,5 es, si la reserva en 2 era 5.049,75, en 2,5 simplemente es capitalizar estos 5.049 medio trimestre, ¿verdad? Lo multiplico por 1 más el trimestral y voy para adelante medio trimestre. Esto es 5.074, un poquito más. Debo lo que debía en 2 y el interés que se ha acumulado desde el trimestre 2 hasta el trimestre 2,5. Uy. Sí. Bien. Luego, esto no es la deuda pendiente en 2,5. La reserva en 2,5 es un poco mayor. Bien. ¿A dónde quiero ir a parar? Simplemente que la reserva está muy relacionada con la deuda pendiente, pero no es la deuda pendiente. Deuda pendiente, simplemente parte de capital que debe el prestatario al prestamista. Reserva, deuda que tiene real el prestatario con el prestamista. Incluye jugar con el interés. Ya veremos que aquí lo hemos visto que ocurre cuando el interés es vencido, pero normalmente nos va a ser vamos a jugar más con esta relación entre deuda pendiente y reserva cuando el interés se ha anticipado, que hay pues una pequeña cosita más que la veremos cuando toque, ¿de acuerdo? No, ahora no. Bien. Clasificación de los préstamos. Ahora vamos a clasificar los préstamos en función de diferentes parámetros. ¿Sí? Para caracterizar un préstamo tenemos que utilizar todos los parámetros, ¿de acuerdo? Bien, primer criterio, según la forma de amortización del nominal. Solamente hay dos formas. Los de amortización única serán los primeros que veamos, los más sencillos, empezaremos a verlos ya hoy. Se devuelve el capital con una única cuota de amortización de capital al final de la vida del préstamo. Es decir, nosotros desde 0 hasta el periodo n-1 pagaríamos 0 de cuota de amortización de capital y en el último periodo pagaríamos 0. Contrapuestos tendríamos los préstamos con amortización periódica. El prestatario, con la contraprestación, amortiza, devuelve parte del nominal. ¿Sí? En nuestro caso, nuestro préstamo es de amortización periódica. Nosotros no hacemos una única amortización al cabo de los 4 trimestres de 10.000, sino que lo que vamos haciendo es devolviendo parte del capital de forma progresiva. ¿Sí? Bien. Según la forma de pago de interés. Los préstamos pueden ser con interés único, se satisface una única cuota de interés, que puede ser anticipada si se paga al principio o vencida si se paga al final, y el resto de cuotas de interés son 0. ¿Sí? Bien, un ejemplo típico, muy parecido, no es exactamente un préstamo, que podríamos asimilarlo a un préstamo con pago de interés con cuota única, sería cuando descontábamos efectos comerciales y pagábamos el interés al principio, un único pago de interés. ¿Sí? Sería un poco la idea de un préstamo con interés único. Los préstamos con interés periódico, el prestatario, con la contraprestación, paga periódicamente intereses del préstamo. Estaríamos en nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, lo que hacemos es, en estos 4 trimestres, al final de cada trimestre pagamos una cuota de interés. La del primer trimestre al final, la del segundo trimestre al final, la del tercer trimestre al final, la del cuarto trimestre al final. Bien. Nuestro ejemplo es un préstamo con interés periódico. El tercer criterio es la idea de, según el momento, anticipado o vencido, en que se pagan las cuotas de interés. Los préstamos pueden ser con interés vencido o pueden ser, con interés no periódico, sino con interés anticipado.
¿Sí? Es decir, según el momento en el que pagamos las cuotas de interés, los préstamos pueden ser con interés vencido y con interés no periódico, sino con interés anticipado. ¿De acuerdo? Bien. En nuestro ejemplo, las cuotas de interés son vencidas. La cuota de interés del primer periodo se paga al final del periodo. La cuota de interés del segundo periodo se paga al final del segundo periodo. La del tercer periodo se paga al final del tercer periodo. El cuarto criterio. Según la cuantía de los términos amortizativos. Bien, pueden ser términos amortizativos constantes, todos son iguales, o pueden ser términos amortizativos variables. En nuestro ejemplo, lo que hablamos es de un término amortizativo constante, de... Sí. A ver, en un préstamo, modificar la duración y los términos amortizativos se puede hacer, pero lo que tienes que hacer es bastante caro, porque suele haber comisiones y después tienes que ir ante el notario y firmar que se ha hecho esta modificación en las condiciones de amortización del préstamo. Es decir, de entrada, te diría, es posible, hay un plan que no es que sea, hay un plan que se ha plasmado en un contrato que tú has firmado ante notario. Y ante notario después se firma que esas condiciones se pueden modificar si ambas partes están de acuerdo y ante notario, lo cual es caro. Después es lo que comentaba de un crédito. Un crédito dura poco tiempo, te dejan a tu disposición cierta cantidad que tú sí que sacas, metes sin dar ninguna explicación hasta que vence el crédito y tú has dejado el saldo otra vez tal como te lo encontraste. ¿De acuerdo? Es decir, no debes nada. En un préstamo, en cero, con un tipo de interés, se planifica cómo vas a devolver ese capital que te han dejado y, entre comillas, te diría, de entrada no puedes cambiar las condiciones y si las cambias, tiene que estar de acuerdo la entidad de crédito y eso tiene que firmarse ante notario. Sí. Es, entre comillas, complicado. Claro, eso implica, tú, por ejemplo, cambiar las condiciones implica, por ejemplo, que tú puedas amortizar anticipadamente un préstamo. Pues en la práctica, tú esto lo puedes hacer, pero tienes que pagar una comisión. Bien. En nuestro ejemplo, este término amortizativo constante es 2.562,81. En la práctica, y nosotros lo que trabajaremos será con términos constantes o cuasi constantes, en el sentido de que trabajaremos con el valor actual o valor final de rentas constantes. ¿De acuerdo? Los términos amortizativos pueden ser variables también. Si no son constantes, pues es que son variables. Bien. Y el último criterio, el quinto criterio, es según cómo se pacta el tipo de interés. El tipo de interés se puede pactar de tres formas. La primera que hemos visto nosotros, que era la más común hasta hace no tanto, que es pactar un único tipo de interés durante toda la vida del préstamo. Es lo que hemos hecho nosotros. Hemos pactado un tanto nominal, que es el 4%, capitalizable trimestralmente, ¿sí?, durante toda la vida del préstamo, ¿sí?, que no va a cambiar. ¿Sí? Durante un año. La segunda forma es pactar un tipo de interés variable
pero conocido o prefijado al inicio del préstamo. Tú al inicio del préstamo sabes que vas a aplicar durante los 2 primeros periodos un tipo de interés que será el 2%. Esto ya lo has prefijado en 0. Durante los 2 siguientes periodos un tipo de interés que será el 3%. Durante los 7 siguientes periodos un tipo de interés que será el 5%. Pero todo eso lo has prefijado ya en 0. En 0 sabes en cada momento el tipo de interés exacto que vas a aplicar a lo largo de la vida del préstamo, y este tipo de interés va a ir cambiando. ¿De acuerdo? Bien, esto no es muy común en la práctica. El primero sí, la segunda forma no es tan común. Y la tercera forma, que la veremos en el tema de préstamos 2, en el tema 3, es la idea del préstamo a interés variable o indexado. El tipo de interés que se va a ir aplicando a lo largo de la vida del préstamo simplemente lo dejamos en función de un índice, que el típico es el Euribor a un año. Este préstamo que dura 30 años, el tipo de interés lo vamos a ir cambiando cada año. ¿En base a qué? En base al valor que tome el Euribor en el momento de la revisión. ¿Sabes qué valor tomará el Euribor dentro de 20 años? No. Luego el tipo de interés que vas a aplicar dentro de 20 años no lo sabes. Sí que fijas el cómo vas a cambiar el interés. No va a ser porque la entidad de crédito sea el primero que se lo pase por la cabeza. Va a depender de un índice que publica un organismo oficial, el Banco de España, ¿de acuerdo? Que es, normalmente, pues se utiliza, hay varios, el más común es el Euribor a un año, y que a esto pues se le suma un 1%, un 0,5% o un 2%, ¿de acuerdo? Son los préstamos que se les llama indexados o revisables. Esto los veremos cómo funcionan en el tema 3. Lo que decía antes por el Euribor. Vale, muy bien. Entonces, ¿tú puedes? Por ejemplo, cuando sube, realmente tú puedes ir al banco y decir, mira, voy a bajar lo que pago de interés a lo mismo. No, a ver. Cuando vas para el Euribor, pues tú pagas más de interés, porque realmente estás pagando poco. No, tú, a ver, ya lo veremos cómo funciona esto. Tú a la hora de fijar, no sería exactamente como te lo voy a comentar, pero tú en este caso, lo que me estás comentando tú en un tipo de interés revisable, tú en 0 prefijas el plan de amortización, no exactamente así, pero es la idea intuitiva de prefijas las cuotas de amortización de capital y sabes que el préstamo te va a durar 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, y el tipo de interés que vas a aplicar cada año, claro, varía. Que tú quieres cambiar este plan de amortización y en algún momento concreto, porque te ha tocado la lotería, amortizas de más, porque el Euribor crees que va a subir y quieres ahorrarte intereses, lo podrás hacer, pero pagando una penalización. Es lo que se llama amortización parcial anticipada. Que tú te toca la lotería y dices, hombre, si no tengo nada relevante en lo que invertir, pues podría amortizar el préstamo que estoy pagando en interés, me lo invento, del 4%, y esto es como si estuviera invirtiendo esta cantidad de dinero al 4%, ¿verdad? ¿Lo puedes hacer? Sí, pero pagando una penalización, una amortización total anticipada. Y esto se contempla en el contrato. Tú cuando firmas ante notario el contrato, firmas un plan de amortización y firmas que puedes hacer estos cambios, sí, pero pagando una penalización X. No puedes hacerlo porque sí. Voy y digo, ¿sabes qué? Que ahora se me ha ocurrido que, muy bien, te dirán, ¿quieres amortizar esto anticipadamente? Si quieres bajar la deuda en 10.000, además hay que pagar una comisión de lo que hayas pactado ante notario. Bien. Pues vamos con los préstamos con amortización única. Vamos con los préstamos con amortización única y vamos con el préstamo con amortización única y pago de intereses por vencido. Será el primer préstamo que vamos a ver, que es muy tonto, muy sencillo. ¿De acuerdo?
Pero sí que también lo que me va a interesar a mí es ver toda la sistemática que uso para generar el préstamo, para modelizarlo. Todo eso lo voy a utilizar tanto en este préstamo, que es muy chorras, que es el que haré hoy, como en todos los préstamos que vamos a ir viendo en este tema. Que algunos serán no complicados, pero tendrán más intríngulis. ¿De acuerdo? Y yo a la vez que voy hablando de este préstamo, voy a adelantarme 4 diapositivas y voy a ir haciendo el ejercicio 1. ¿Sí? Es decir, tengo 3 diapositivas de teoría y una de práctica. Y están pegadas las de teoría. Pues bien, yo lo que iré saltando de la teoría a la práctica. Préstamos con amortización única. Características de este subpréstamo que vamos a ver, que es amortización única y pago de intereses único al final del préstamo, por vencido. ¿De acuerdo? Lo primero que hablaré yo con las características es cómo devuelvo el capital y cómo pago los intereses. ¿Sí? La amortización del préstamo se realiza con una única cuota de amortización de capital, que es al final de la vida del préstamo. Luego, la cuota de amortización de capital que se paga al final de la vida del préstamo es C. ¿Sí? En 0, en 1, en 2, en n-1 se paga 0. No hay cuotas de amortización de capital. Bien. El interés me dicen que es único y por vencido. Luego se satisface con una única cuota de interés y su pene al final de la vida del préstamo. Única y por vencida. En conclusión, solo hay un término amortizativo que está en N, que engloba la cuota de amortización de capital, que es C, más la cuota de interés. Se pacta un tanto efectivo de periodicidad P y frecuencia M durante toda la vida del préstamo. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer el ejercicio 1. Me dan un préstamo de 60.000 euros, duración 1 año, amortización única de capital y pago único de intereses por vencido, y que se pacta con un 8,6% de interés nominal pagable trimestralmente. Luego, para mí este año va a ser muy cómodo dividirlo en, si es un interés trimestral, en trimestres, en 4 trimestres. ¿Sí? Es un nominal de 6.000 euros, paga amortización única, luego a los 4 trimestres, en el trimestre 4, devuelvo el nominal, 6.000, y pago único de intereses por vencido. ¿Sí? Bien, me dan un tanto nominal pagable trimestralmente del 8,6%. Yo no trabajo con el tanto nominal, sino que trabajo con el tanto efectivo asociado, que es el nominal por el periodo, es decir, es 0,0215. ¿Sí? Al año yo tengo que pagar por cada euro de capital 0,086, al trimestre la cuarta parte. ¿Sí? Bien. Fijaros que no lo tacho porque esté mal, pero fijaros que yo lo que tengo es cuota de amortización de capital que pago los 4 trimestres, es única y por vencida, es fácil de calcular, es 6.000, me dejan 6.000, devuelvo todo de golpe al final 6.000. ¿Qué cuota de interés pago al cabo de los 4 trimestres con un tanto efectivo trimestral? ¿Me sabéis dar el número así? ¿O hay que hacer cálculos? Hay que hacer cálculos, ¿verdad? Es decir, que de momento no lo sé. Luego el término amortizativo que pago en 4, que es la cuota de amortización de capital que pago en 4 y la cuota de interés que pago en 4, tampoco lo sé porque conozco la cuota de amortización de capital, que es 6.000, pero el interés no lo conozco. Sé calcularlo, va a ser muy sencillo, pero no lo conozco. Bien, vamos a nuestra teoría.
Nosotros, ¿verdad que no conocemos el término amortizativo? En mi ejemplo, yo no he sabido decir qué tengo que pagar dentro de un año, que es 6.000 más el interés. Bien, ¿y todo eso cuánto es? Si no hago el cálculo, no lo sé. Bien. Nosotros tendremos que plantear lo que se llama ecuación de equilibrio inicial, que me dice que el valor de las prestaciones en cero siempre será C. Tiene que ser igual al valor en cero de los términos amortizativos, que en este caso solamente hay uno, ¿verdad? Simplemente lo que plantearé es como ecuación de equilibrio inicial. El interés que se pacta es un tanto efectivo de igual periodicidad que los periodos que tengo del préstamo. El nominal del préstamo en cero, C en cero es C, no tiene más, tiene que ser exactamente igual al valor de las contraprestaciones en cero. Simplemente se trata de coger alfa n y descontarlo n periodos, ¿verdad? Coger alfa n y multiplicarlo por 1 más el efectivo y lo llevo para atrás n periodos. ¿Sí? El nominal en cero tiene que ser exactamente igual a alfa n que lo llevo para atrás n periodos. Alfa n que lo multiplico por 1 más el efectivo elevado a menos n. De aquí mi incógnita es qué es lo que tengo que pagar al final de la vida del préstamo, ¿verdad? Tengo que despejar alfa n, ¿verdad? Si despejo alfa n, lo que tendría es simplemente el 1 más el efectivo elevado a n pasaría dividiendo. O si queréis, c por dividir por 1 más el efectivo elevado a menos n es lo mismo que multiplicar por 1 más el efectivo elevado a más n. ¿De acuerdo? Es decir, bien. ¿Qué vale alfa n? Pues bien, esto es lo que vimos el primer día de interés compuesto, simplemente c que lo capitalizo n periodos, ¿verdad? C que lo multiplico por 1 más el efectivo y voy para adelante n periodos. ¿Sí? Es el valor final de c. ¿Sí? ¿Qué pago al cabo de n periodos? Lo que me han dejado y los intereses que eso ha acumulado, ¿verdad? No tiene más misterio. ¿Sí? Pero la mecánica siempre será la misma. Aquí no hace falta que haga mecánica, ya sé que es muy tonto, pero cuando hable de préstamo francés, del préstamo de leasing, de préstamo alemán, normalmente las mecánicas siempre serán las mismas. El capital que me dejan en cero tiene que ser igual al valor de lo que yo devuelvo en cero, ¿verdad? Y de aquí despejo. ¿Sí? Bien. Vamos a nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, que el tanto efectivo trimestral al que se pacta este préstamo es el 0,0215, que plantearía como ecuación de equilibrio inicial. Yo plantearía como ecuación de equilibrio inicial que el valor de la prestación en cero, 6.000 en cero, 6.000, tiene que ser exactamente igual al valor de las contraprestaciones en cero. Únicamente está la última, alfa 4, el término amortizativo, pues su valor en cero es alfa 4, que lo multiplico por 1 más el tanto efectivo trimestral, y lo llevaría para atrás si es tanto efectivo trimestral en trimestres 4. Esto no es alfa n, sino que es alfa 4. Bien. Y de aquí lo que despejaría sería alfa 4, ¿verdad? ¿Qué es alfa 4? Simplemente 6.000 que lo capitalizo 4 trimestres, ¿verdad? Si me dejan 6.000, ¿qué devuelvo al final de año de los 4 trimestres? 6.000 y los intereses todos acumulados al final de los 4 trimestres. 6.000 que lo multiplicaría por 1 más el tanto efectivo trimestral. Voy para adelante, elevo a más. 4 trimestres. Esto es 6.532,88. ¿Qué obtengo al final de los 4? ¿Qué tengo que pagar al cabo de los 4 trimestres? Si me dejan 6.000, 6.000 los intereses, todo eso es 6.532,88.
que lo desgloso en amortización, 6.000, interés es la diferencia, 532. Bien. Siguiente cuestión que vamos a ver. Que aquí es que es muy tonta, pero nos va a empezar a servir para fijar determinadas cuestiones que nos serán muy útiles en los préstamos más, entre comillas, complicados. Reserva y deuda pendiente. Lo que voy a buscar yo es en los momentos importantes del préstamo, cuando hay alguna prestación o alguna contraprestación, que es en cero, en este caso, y al cabo de n periodos, ¿sí? En este caso solamente hay dos momentos en los que hay prestación o contraprestación, relacionar reserva y deuda pendiente. Donde sabiendo que la deuda pendiente simplemente es la parte nominal pendiente de devolver y la reserva es la cuantía que debería pagar el sujeto pasivo si quiere cancelar anticipadamente el préstamo. Es algo que no es igual, pero que es muy parecido y que está relacionado. ¿Sí? Solamente me va a interesar no en momentos intermedios. Ya sabemos que la deuda pendiente igual no cambia porque no amortizo, pero la reserva sí porque acumulamos intereses. Me va a interesar solamente en cero, que hay la prestación, y en n, que hay la única contraprestación, que hay el único término amortizativo. ¿Sí? Perdonad, cuelgo. Ay. Sí, perdón. Sí, sí, que es que estoy reunido, perdone. Que es que... Pues entonces, si no le contesta a nadie, yo no... Le llamo después. Le llamo después a ver dónde está. Vale, gracias. Bueno, perdona. En cero. ¿Cómo lo afrontamos? Reserva en cero. Me dejan el nominal, me dan el nominal. ¿Qué debo en ese momento al banco? El nominal, C. No tiene más. Deuda pendiente en cero. En cero me dan el nominal y yo no amortizo nada de capital. Luego, ¿cuál es la deuda pendiente en cero? Debo todo el capital. C. ¿Sí? Reserva es igual a deuda pendiente. Y es igual a C. ¿Sí? Bien. Vamos a cero. En cero, vamos a n. Reserva en n y deuda pendiente en n. Vamos al final. ¿Sí? La reserva en n simplemente es yo he devuelto todo el término amortizativo, que implica capital e intereses. He devuelto C y he devuelto los intereses. Se acaba el préstamo. ¿Cuál es la reserva en n? Cero. ¿Sí? Se acaba el préstamo. Tengo que deber cero. Deuda pendiente en n. Bien, yo en n amortizo todo el capital, C. Luego, ¿cuál es la deuda pendiente en n? Si me dejaron C y amortizado C, debo cero. La reserva en n y la deuda pendiente en n vuelven a coincidir. ¿De acuerdo? Bien, lo que veremos es que los momentos importantes del préstamo, aquí es una gilipollez, pero en los préstamos más complicados nos será muy útil, que cuando hay una prestación o contraprestación, en los puntos importantes, reserva igual a deuda pendiente. ¿Sí? En nuestro caso, en cero, reserva en cero. Simplemente sería desde el punto de vista retrospectivo,
Valor de las prestaciones efectuadas hasta cero, si hay alguna en cero también la tengo en cuenta. 6.000 que está en cero, 6.000. Y de aquí deduciríamos el valor de las contraprestaciones. ¿Sí? Que no hay ninguna, ¿verdad? Perdona, el valor de las contraprestaciones hasta cero, que no hay ninguna. En cero me dejan 6.000, yo hasta cero no he devuelto nada, ¿verdad? Luego, ¿qué debo en cero? 6.000, me deuda de 6.000. Deuda pendiente en cero. Yo en cero no amortizo nada de los 6.000, ¿verdad? Luego, debo 6.000. Reserva en cero igual a deuda pendiente en cero. Esto es igual a 6.000. Bien. Vamos al cabo de los 4 trimestres. La reserva en 4 es simplemente cuál es mi deuda en 4. Yo, un segundo antes de 4, debía 6.000 y todos los intereses, 6.532,88. Yo lo que hago es pagar 6.532,88, ¿verdad? Se acaba el préstamo, la reserva es 0. Yo, un segundo antes de 4, debo 6.000 y todos los intereses, 6.532, pago 6.532, se acaba el préstamo. Deuda pendiente en 4. Si yo en 4 amortizo todo el capital del préstamo, que es 6.000, me queda por amortizar 0, ¿verdad? Deuda pendiente en 4 es 0. ¿Sí? Luego en 0, al inicio, reserva es deuda pendiente, es 6.000. Al cabo de 4 periodos, el otro momento importante del préstamo, cuando hay la otra contraprestación, reserva de deuda pendiente vale 0. ¿Sí? Bien, conclusión. En los momentos importantes del préstamo, reserva y deuda pendiente, en el momento que hay prestación y contraprestación, coinciden. Esto aquí es una estupidez, es fácil de ver, es un cálculo muy chorras, pero cuando vayamos más adelante esto nos será muy útil. Bien. Desglose del término amortizativo. Bien, solamente hay un término amortizativo. Que es alfa n, que simplemente es el nominal que lo hemos capitalizado n periodos. Lo hemos multiplicado por 1 más el efectivo y hemos ido para adelante n periodos. Bien, nosotros querremos desglosar todos los términos amortizativos, en este caso solamente hay uno, pues este único término amortizativo. Bien, ¿cómo desglosamos este término amortizativo? La cuota de amortización de capital es el nominal, es amortización única, y la cuota de interés es la diferencia, lo que hay entre todo el término amortizativo, ¿verdad? La cuota de interés será la diferencia entre todo el término amortizativo y la cuota de amortización de capital. ¿Sí? Bien. Vamos a nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, el único término amortizativo que tenemos, que es 6.532,88, lo dividimos en amortización de capital, es única al final de la vida del préstamo, 6.000, y intereses, la diferencia, 532. Bien. Y aquí, ¿cómo construimos el cuadro de amortización? Pues es muy tonto. En 0 no hay término amortizativo, ni interés, ni amortización, deuda amortizada 0, deuda pendiente C. Y al cabo de n periodos, el término amortizativo es C capitalizado n periodos, donde la cuota de amortización de capital es C, la cuota de interés es la diferencia entre
todo el término y la cuota de amortización de capital. Deuda amortizada hasta N, se acaba el préstamo, hemos tenido que devolver todo el préstamo. C, deuda pendiente. 0. ¿Sí? En nuestro ejemplo, el primer momento importante es 0, término amortizativo no hay, 0, interés 0, amortización 0, deuda amortizada 0, deuda pendiente 6.000, no tiene más. El segundo momento importante es al cabo de 4 trimestres. Término amortizativo 6.532,88, que lo desgloso en interés 532,88, amortización 6.000, luego deuda amortizada hasta 4, 6.000, deuda pendiente 0. ¿De acuerdo? Bien, para el próximo día lo que empezaremos a ver es qué ocurre cuando hay interés anticipado. Empezaremos con el repaso de el descuento compuesto, que nosotros, más que descuento compuesto, le llamaremos interés compuesto anticipado o interés compuesto. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues aquí lo dejamos. Seguimos el lunes. Estamos haciendo los ejercicios y es que no hay manera de hacer esto, o sea, hemos probado todo, descuento, geométrico, de todo. Porque esta es geométrica, ¿no? Ah, vale, sí, no te preocupes. Nosotros no vamos a ver, vale, es progresión geométrica, sí. Pero, no, si yo lo acabo de Sí, hacer. sí, ya lo sé, sí, sí. Pero no da con nada, o sea, ¿por qué no da? En plan, ¿cómo se hace? El apartado. No, el apartado A. No hay huevos al centro. Que hemos probado de todo, De ¿eh? todo. He probado descuento, he probado lo otro, mensual, anual, descontando. También hemos llegado a la conclusión de que igual está mal enunciado y por eso no nos sale bien. Porque ¿qué hace esto en el tema 1? No, bueno, lo que pasa es que es reserva igual con rentas geométricas. Yo esto en principio no lo voy a preguntar, está ahí por si queréis hacerlo. Yo siempre trabajaré Ya, pero con somos rentas. muy competitivos, lo queremos hacer todo. Vale. No, a ver, ¿lo habéis hecho en papel? Porque es más fácil, porque en papel veo, si lo habéis cagado en algún sitio. ¿En papel era? Bueno, es que lo Porque- ponemos en la calcu directamente. Claro. Bueno, en el papel era 60.000 igual a alfa. Bueno, a ver, es la geométrica, ¿no? Yo me acuerdo más. Pero claro, ahí te empieza a preguntar que si mensual. Después Sí. te dice que el anual le empieza a subir un 3%. A ver, si sube, si son No, términos sí. mensuales y sube anualmente, aumento el anual, pero son términos mensuales. Sí, bueno, Hay que es poner una fraccionada. el Sí. anual y luego, Sí, sí. luego poner ¿cómo se diga eso? El factor de corrector. Eso. Entonces, como Pero entonces lo hacemos todo con la Sí, espera, anual, sí. ¿no? A ver, espera. Yo te digo cómo. Espera, voy. El factor corrector es el anual entre el mensual. A ver. Eso no lo hemos hecho. Espera. Primero para. acaba. No. Es que me